Irán ya amenaza abiertamente con lanzar un ataque con misiles contra Ucrania y promete vengarse de manera contundente. El motivo es la operación ucraniana en el Mar Caspio. El 25 de julio, el Servicio de Seguridad de Ucrania atacó allí una lancha misilística rusa y dos embarcaciones que están bajo sanciones internacionales y se usaban para transportar cargamentos militares entre Irán y Rusia. Irán declaró que en una de las embarcaciones murió un marinero y otro resultó herido. Y después de esto, como se dice, todo se desató. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicó una amenaza directa contra el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Los canales proiraníes de Telegram ya publicaron un mapa del alcance de los misiles iraníes, insinuando que podrían atacar. Y el diputado del Parlamento iraní, Ibrahim Assisi, declaró que Ucrania, cito, pronto entenderá el precio por lo que ha hecho. Volodymyr Zelensky respondió con calma, pero de manera bastante firme. Los iraníes y los norcoreanos ya están luchando contra Ucrania, solo que de otra manera. Y aquí está la pregunta principal que hoy vamos a analizar con honestidad. ¿Qué hay realmente detrás de estas amenazas? ¿Es Irán realmente capaz de atacar físicamente a Ucrania? ¿O son solo declaraciones altisonantes? ¿Y por qué los analistas occidentales ya llaman a la implicación de Ucrania en el conflicto iraní el segundo paso hacia una nueva guerra mundial? Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada suscripción. Entonces, empezaré con lo que declararon específicamente en Irán, porque la retórica ahí fue en aumento. El primero en hablar fue el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Él acusó a Ucrania de atacar el barco, calificándolo como una flagrante violación de la Carta de la ONU. Y pongan atención a la formulación, sin ninguna prueba. Declaró que supuestamente la orden de atacar la dio Israel, tratando de involucrar a Europa en esta guerra. Bueno, la lógica, disculpen, es tan tonta que ni siquiera sé cómo comentar esto. Bueno, la insinuación de que Vladimir Zelensky es judío significa que Israel le dio la orden de atacar el barco iraní y que supuestamente eso fue lo que hizo. Pero Araghchi olvidó agregar que Irán suministra productos de uso militar a Rusia, que luego ataca a Ucrania y que Irán lo hace a través del Mar Caspio. Araghchi hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU, a la Unión Europea y a la comunidad internacional para que tomen medidas contra Ucrania y responsabilicen a los organizadores de este ataque. Él advirtió directamente que este ataque, cito, no puede quedar sin respuesta. Y luego se sumaron voces iraníes menos oficiales, pero más agresivas. El diputado del Parlamento iraní Ibrahim Assisi declaró que Irán no dejará sin respuesta las acciones dirigidas en su contra y cito, Ucrania pronto lo entenderá. Bueno, esta declaración fue inmediatamente percibida como una insinuación de que Irán está preparando un ataque directo contra Ucrania. Mientras tanto, los canales de Telegram proiraníes fueron aún más lejos. Comenzaron a difundir un mapa con el alcance de los misiles iraníes y a amenazar abiertamente con ataques contra Ucrania. El canal analítico de Medio Oriente, Middle East Spectator, se dirigió directamente a Volodymyr Zelensky con, cito, una indirecta sutil, un recordatorio sutil de que todo el territorio de Ucrania está dentro del alcance de los misiles balísticos iraníes, incluyendo los misiles superpesados Yaramshar 4. Sin embargo, para ser objetivo, quiero señalar un punto muy importante. Oficialmente, Teherán no ha anunciado la preparación de un ataque con misiles contra Ucrania y, lo más probable, no lo hará. Todo lo que existe a nivel estatal son amenazas y vagas promesas de responder de alguna manera. La información concreta sobre los misiles viene de diputados iraníes y canales de Telegram, no de declaraciones militares oficiales. Vladimir Zelensky, por cierto, respondió con bastante calma. En una entrevista con el canal británico Sky News, Vladimir Zelensky declaró que, de hecho, el ataque de Irán contra Ucrania ya ocurrió, solo que en otra forma. Cita. Debemos ser honestos, los iraníes y los norcoreanos ya nos han atacado. Y luego Zelensky recordó exactamente cómo. Ya en el primer año de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania,
Irán le entregó a Rusia miles de drones Shahed y luego otorgó licencias para su producción. Ambos países, Irán y la RPDC, suministraron drones al Kremlin, misiles, proyectiles de artillería de calibre 155 milímetros durante toda la invasión a gran escala, sin ningún tipo de advertencia y, como afirman ahora en Teherán, provocación por parte de Kiev. Además, Zelensky recordó que ya hay 10.000 militares norcoreanos involucrados en la guerra contra Ucrania. Es decir, la lógica de Zelensky es la siguiente. Irán ya lleva varios años luchando contra Ucrania por medio de terceros. Con sus drones Shahed, Rusia mata ucranianos cada noche. Así que hablar de Irán como una parte afectada, pues simplemente es ridículo. Al mismo tiempo, Zelensky no se jactó, hay que reconocerlo. Él reconoció que hay que ser cautelosos y hacer todo lo posible para no permitir la apertura de un nuevo frente. Según él, la preparación ante un posible agravamiento de estas amenazas de Irán es necesaria desde ahora. Es decir, el presidente toma las amenazas en serio, pero, como se dice, sin pánico innecesario. Y ahora la pregunta principal. ¿Realmente Irán es capaz de atacar a Ucrania? Aquí me baso en expertos militares, no en emociones, no en pánico. Vamos a analizarlo. Basándonos en expertos militares, empecemos con una evaluación sobria de lo que está sucediendo. Por ejemplo, el experto militar, ex vocero del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Vladislav Selesnev, dice directamente que es poco probable que Irán lance un ataque directo contra Ucrania y que sus amenazas pueden quedarse solo en declaraciones altisonantes, como ya ha sucedido antes. Pero Selesnev también explica el aspecto técnico, y eso también es importante. Irán realmente cuenta con misiles balísticos capaces de recorrer esas distancias y llegar hasta Ucrania. El problema es otro. Su trayectoria pasaría por el territorio de terceros países, por ejemplo, a través de Turquía. Es decir, para llegar hasta Ucrania, el misil iraní tendría que sobrevolar varios estados. Y eso de por sí crea enormes problemas diplomáticos y militares para Irán, porque de hecho involucra a estos países en el conflicto. No podrán cerrar los ojos y decir, no vemos, ahí va un misil iraní. No, eso es imposible. Se verán obligados a reaccionar de alguna manera, derribarla o emitir una nota diplomática de protesta. Bueno, al menos eso. Ahora, específicamente sobre el arsenal. La publicación Defense Express analiza con qué exactamente Irán, en teoría, podría alcanzar a Ucrania. Irán tiene misiles balísticos de alcance medio y el más peligroso de ellos se llama Haram-Shar. Su alcance, supuestamente, es de 4.000 kilómetros y, en teoría, podrían llegar hasta los puertos de Odessa. Pero las palabras clave aquí son teóricamente y supuestamente su alcance es de 4.000 kilómetros porque en la práctica nadie ha visto nunca este misil en acción. Esa es la declaración de los iraníes y los rusos, que existe el misil Haram-Shar y que tiene un alcance de 4.000 kilómetros. Por eso, si dejamos de lado toda esa retórica bravucona de Teherán sobre que Ucrania realizó el ataque por orden de Israel con el objetivo de involucrar a toda Europa en una guerra contra Irán, entonces solo queda la cuestión de los medios con los que Irán podría teóricamente atacar a Ucrania. Es decir, la cuestión no es el deseo, sino las posibilidades reales. Y esas ya están muy limitadas para Irán por la geografía y la logística. Y hay otro argumento por el cual Irán difícilmente gastará misiles en Ucrania. Irán está actualmente en guerra con los Estados Unidos de América. Sus misiles balísticos son su principal carta contra las bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico y contra Israel. Gastar un arsenal escaso y costoso en un ataque contra Ucrania, a la que además hay que llegar atravesando terceros países, estratégicamente simplemente no tiene sentido cuando esos mismos misiles se necesitan en su propio frente. Pero vale la pena analizar por separado por qué Irán reacciona de forma tan tajante y airada precisamente a los acontecimientos en el Mar Caspio, porque Ucrania tocó un punto muy sensible. El sentido de la operación del Servicio de Seguridad de Ucrania en el Mar Caspio no es simplemente hundir un par de barcos allí, no es solo mostrar que podemos golpear tan lejos, no. El SBU atacó un canal específico de suministro militar entre Irán y Rusia. Los barcos afectados, Port Olia 2 y Begay,
son embarcaciones que transportaban específicamente cargas militares de Irán a Rusia. Es decir, por esa misma logística por la que Irán lleva años abasteciendo al ejército ruso con drones y componentes. Por eso Teherán reaccionó tan fuertemente. Ucrania expuso y destruyó el mecanismo con el que Irán ayuda a matar ucranianos. Y la reacción de Irán es de hecho un reconocimiento de que Ucrania dio justo en el blanco. Al mismo tiempo, los medios occidentales ya están impulsando una lectura más amplia del tema. Dicen que la historia del ataque del SBU en el Mar Caspio es parte de algo mucho, mucho más grande. Y el columnista de Financial Times, Gideon Rachman, escribió que el conflicto entre Ucrania e Irán podría convertirse en el segundo paso hacia una nueva guerra mundial. Su lógica es la siguiente. Actualmente hay 3 guerras. Bueno, en el mundo estas son las más grandes. La guerra en Ucrania, en Medio Oriente y la posible guerra en Asia alrededor de Taiwán no se cruzan directamente. Es decir, ahí están, son 3 historias separadas. Pero según Rahman no se descarta que puedan fusionarse en un solo conflicto global. Precisamente el incidente en el Mar Caspio, donde Ucrania e Irán se convirtieron en adversarios directos, lo pone como ejemplo de cómo las guerras separadas empiezan a unirse en una sola gran guerra. Rahman también señala un problema estructural. Por ahora, es difícil identificar un bloque único que pueda oponerse a Rusia y sus aliados. Y China, añade él, tiene verdaderas ambiciones de desplazar a los Estados Unidos de América de la posición de país más poderoso del mundo. Y recuerda la ley histórica de que el deseo de una potencia en ascenso de ocupar el lugar de la fuerza dominante mundial en el pasado siempre ha llevado a grandes guerras. Ahora China es la que aspira a ese papel. Es decir, como él lo llama, el incidente del Caspio no es solo una historia de Ucrania contra Irán o de Irán amenazando a Ucrania y así sucesivamente. Es el punto donde, como se dice, se entrelazan, se unen los frentes ucraniano, de Medio Oriente y asiáticos en un solo nudo de confrontación que se ve de la siguiente manera. Por un lado tenemos a Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Y por el otro lado, los Estados Unidos de América, Europa y sus aliados. Y luego, los medios occidentales presentan el último detalle clave que muestra todo, yo diría la ambigüedad de la situación. En este contexto, Trump, en el contexto de que Irán amenaza a Ucrania, lo que ya es evidente que Ucrania, seamos honestos, también en cierta medida está ayudando a Donald Trump, porque si interrumpimos el suministro en el Mar Caspio, entonces no solo le hacemos daño a Rusia, también le hacemos daño a Irán. Y en este contexto, Donald Trump declaró que confía en Vladimir Putin y Xi Jinping en que no ayudarán a Irán. A continuación, su cita. El presidente Xi Jinping, en nuestra reciente reunión en Pekín, me dijo que China bajo ninguna circunstancia transferirá ni venderá armas a la República Islámica de Irán. Y esto también aplica a las empresas chinas. Vladimir Putin también dijo que no venderá armas a Irán. Creo que saben que confío en ellos. Bueno, y hoy, 27 de julio, le preguntaron a Trump qué opina de las palabras de Zelensky. Sobre que Rusia al menos compartía inteligencia con los iraníes para que ellos atacaran con precisión las bases militares estadounidenses. Y a eso Trump respondió. Bueno, la verdad no lo creo mucho, pero le voy a preguntar a Putin si él dio esos datos o no. Bueno, eso al menos me sacó una sonrisa. O sea, imagínate, le dicen a Trump, oye, el maníaco Putin te está engañando. Él está tramando en tu contra, está ayudando a tu oponente. Él dice, le voy a preguntar a Putin si eso es cierto. Bueno, ¿cómo se imagina que Putin va a decir, chin, me descubrieron, sí, así es? Por supuesto que él les va a decir, no, eso no es cierto. A veces me sorprende la ingenuidad de Trump, pero aquí se revela otra incongruencia. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró directamente que China y Rusia con sus acciones de hecho están apoyando a Irán. Moscú pudo haber entregado a Teherán datos de inteligencia para dirigir los ataques o tecnologías que aumentaron la precisión de los drones iraníes. Además, Rusia, según Pete Hegseth, probablemente pudo haber participado en la selección de los objetivos para Irán. Bueno, es decir, la situación es completamente absurda. De acuerdo, Zelensky está bien. El propio ministro de Defensa de Donald Trump y la inteligencia dicen que Rusia y China están ayudando a Irán. Y Trump dice que confía en Putin y Xi Jinping. Y si hay preguntas, le preguntaré personalmente a Vladimir Putin si es cierto. Y esa confianza es una amenaza directa para nosotros.
Porque si Trump cierra los ojos ante el eje Moscú-Teherán-Pekín, entonces tampoco ve que un ataque a Ucrania por parte de Irán sería, en esencia, la continuación de la misma guerra rusa, solo que desde otra dirección. En resumen, Irán amenaza a Ucrania con venganza por el ataque a los barcos en el Caspio, que transportaban cargamentos militares para Rusia. Las amenazas van en aumento, desde el propio ministro Arakchi hasta los canales de Telegram con mapas del alcance de los misiles iraníes. Pero aún así, hay que evaluar con sensatez y afirmar que un ataque directo contra Ucrania es poco probable. Técnicamente, los misiles iraníes podrían alcanzar Odessa, pero su trayectoria pasa por terceros países y el propio Irán actualmente está gastando su arsenal de misiles en la guerra contra los estadounidenses. Lo principal que hay que entender, en primer lugar, Irán ya desde hace mucho tiempo está en guerra contra Ucrania, con sus Shaheds con los que Rusia ataca las ciudades ucranianas. Así que su indignación es pura hipocresía. En segundo lugar, el ataque ucraniano al Caspio fue un golpe certero al canal de suministro militar entre Teherán y Moscú. Y la furia de Irán solo lo confirma. En tercer lugar, y esto es lo más preocupante, los analistas occidentales ya han visto en este incidente una señal de cómo las guerras separadas en Ucrania, en Medio Oriente y en Asia empiezan poco a poco a entrelazarse. En un solo conflicto global, donde de un lado están Rusia, Irán, Corea del Norte y China, y del otro lado están Estados Unidos, Europa y sus aliados. Por eso sí, no podemos relajarnos y es mejor estar preparados para una escalada desde ahora. Y es mejor, digamos, pecar de precavidos y, ya saben, estar preparados aunque esa escalada no ocurra, que si ocurre y no estemos preparados en absoluto. Aquí lo dejaré en puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense. Adiós a todos.